Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te bendecimos, Padre Celestial. Gracias por tu bondad, por tu amor, tu misericordia, tu gracia. Gracias por esta palabra, Señor, que abrimos en esta mañana, la cual pedimos que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que esté enseñándola y aplicándola al corazón. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté iluminando y abriendo nuestro entendimiento para poder comprenderla y para también salir de este lugar habiendo tomado decisiones y habiendo, Señor, comprendido en profundidad lo que tú quieres darnos en esta mañana. Queremos oír tu voz hablándonos, Señor, trayéndonos enseñanzas de vida, de santidad, de obediencia, de servicio para ti. Padre, te agradecemos porque sabemos que vas a estar hablándonos en esta mañana. Te lo agradecemos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hace unos días escuchaba, mejor dicho leía, la historia verídica de un pastor ya casi octogenario, que recordaba en momentos que cuando él era joven, el día y el momento de su ordenación, el día en que otro pastor, casi de 80 años, octogenario, también se tuvo el sermón de ese día, el sermón de su ordenación. Hasta recordaba él los puntos principales del sermón, como era el amor por la palabra que un pastor tenía que tener, el amor por la palabra de Dios, el amor a Dios, la obediencia a Dios. Habían sido 3 de los puntos que había hablado ese pastor el día de su ordenación, en su mensaje para la iglesia y para él. Pero lo que más este pastor recordaba es que cuando terminó el servicio, el pastor fue con él hasta la playa de estacionamiento y al subirse al coche puso su Biblia sobre el techo y le dijo: mire, joven, antes de despedirnos, 2 cosas más para su vida cristiana y también para su pastorado, toda la vida que el Señor le dé. Entonces el pastor le dijo, bueno, el pastor recientemente ordenado, le dijo: ¿cuáles son? Primero aprenda a decir que no. ¿Y cuál es la segunda? Absolutamente no. Si aprende bien estas 2 cosas, usted va a tener un ministerio, una vida cristiana y va a bendecir también a otros si enseña estas cosas. Decir que no y absolutamente no. Y estas son las cosas que debemos aprender también frente a las tentaciones de la vida, del mundo,
de nuestra carne y aún de Satanás mismo, que vendrá muchas veces a lo largo de nuestra vida con sus tentaciones, a decir que no, y absolutamente no, cuando sea el momento. En este pasaje de la palabra del Señor que nos describe las conocidas tres grandes tentaciones del Señor Jesucristo, hay algunos principios que tenemos que aprender y que saber, y el cual quiero exponer en esta mañana, porque en nuestra vida muchas veces seremos tentados. Recuerde esto, en nuestra vida cristiana muchas veces a lo largo de toda la vida seremos tentados. En primer lugar, aquí en la palabra del Señor, seremos tentados a dudar de nuestra identidad de hijos de Dios y a dudar de la palabra de Dios. Seremos tentados a dudar de nuestra identidad, si somos hijos o no somos hijos de Dios. Y en segundo lugar, tentados a dudar de la palabra del Señor. Dice allí versículos 1 al 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Título de mi sermón de esta mañana es Tentaciones, Propuestas y Respuestas. Recuerde eso. En las tentaciones que vendrán sobre nuestra vida, muchas veces tenemos propuestas, también respuestas, propuestas de la carne, del mundo y del diablo, y respuestas que deberemos dar nosotros de una manera divina, conforme a la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña aquí cómo el Señor Jesucristo va a ser probado. Dice, probado por el Espíritu Santo, es llevado al desierto y por 40 días fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces aparece el diablo. Quiero llamar su atención al versículo 2 cuando habla de que durante los 40 días era tentado y que recién después de los 40 días, cuando tiene hambre, cuando está en su mayor debilidad física, ahí viene con toda su fortaleza la presencia diabólica, con su tentación, con su propuesta. El texto griego original aquí nos habla de una tentación constante. No que pasados los 40 días y cuando viene el diablo viene la primera tentación. No nos dice la palabra cuáles fueron las otras que tuvo que sobrepasar el Señor Jesucristo durante los 40 días. Pero sí nos enseña, particularmente el texto griego, que las tentaciones eran constantes, una tras de la otra. La prueba a la que es sometido el Señor Jesucristo es constante durante esos 40 días, y el clímax de la prueba a la que él es sometido es pasado los 40 días y cuando está en un estado de debilidad física. Cuando está en el estado de mayor debilidad, ahí vino la mayor prueba. Aprendamos esto. No cuando estamos fuertes, sino cuando estamos débiles. Allí es donde viene, dice la palabra del Señor aquí, la mayor debilidad y la duda, la tentación a dudar si es hijo de Dios realmente. Y en segundo lugar, en el mismo pasaje, a dudar de la palabra del Señor. Cuando está Jesucristo en debilidad espiritual, después de haber sido tentado muchas veces, después de haber estado allí soportando y rechazando seguramente muchas tentaciones que no nos describe la palabra, viene el golpe de gracia. En un momento de debilidad física viene una prueba espiritual.
Quiero repetirle esto porque es muy importante para mí decirle para usted que lo aprenda. En momentos de debilidad física viene una prueba espiritual. Allí viene la propuesta diabólica, demoníaca, de parte del diablo para el Señor Jesucristo, tentándolo a dudar de su identidad como hijo. Si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Doble tentación. Lo tienta que dude realmente de su propia identidad, de si realmente es hijo de Dios. Recuerde que Jesucristo ya ha sido bautizado. Se oyó la voz del Señor desde los cielos diciendo: este es mi hijo en quien tengo complacencia. La verdad tremenda que Jesús ya tiene conciencia, no solamente la sabe Él, quién es Él, sino que todos lo escucharon también. El Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Él. Juan el Bautista que lo reconoce y dice: este es el Cristo de Dios, el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús sabe perfectamente quién es. Sin embargo, el diablo lo tienta a que dude de quién es. Pero cuando es fortalecido, cuando acaba de salir de las aguas del bautismo, no. Cuando está en una debilidad física después de 40 días de ayuno, en los cuales no ha comido absolutamente nada, después de 40 días en donde Él está siendo probado por el Espíritu Santo, ahí viene esta propuesta diabólica. No solamente a dudar si Él es hijo de Dios, si Él es hijo de Dios, sino también a dudar de la palabra del Señor. Si eres hijo de Dios, y que estas palabras se conviertan en pan, que esta piedra se convierta en pan. Si total, tú eres hijo de Dios, ¿cómo Dios va a permitir que te estés muriendo de hambre? ¿Cómo Dios va a permitir, tu Padre, que está en los cielos, va a estar permitiendo que pase por semejante situación? Sin embargo, allí el Señor Jesucristo, ante esta propuesta diabólica, tiene una respuesta divina. No solo escrito está, Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesucristo, ante esta propuesta demoníaca, diabólica, responde divinamente, responde con la palabra del Señor, pero también hace mención el Señor Jesucristo a un hecho que Él conoce y el diablo también. Deuteronomio capítulo 8, allí el Señor Jesucristo le responde a Satanás con la memoria y con la palabra de Dios que ocurrió durante un hecho en la vida de Israel, en donde también el pueblo fue probado y donde también aprendió cómo debía no dudar de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 8: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuche bien, lea: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús sabe que está en medio de una prueba. Discierne espiritualmente la prueba que le está aconteciendo y responde espiritualmente también a la tentación
a la propuesta diabólica, satánica, que dude de quién es y que dude de la palabra del Señor. Esta es la primera gran enseñanza que nos deja la tentación del Señor Jesucristo, esta primera de las tentaciones del Señor Jesucristo. Porque también nosotros, en nuestras vidas diarias, enfrentamos muchas veces tentaciones de todo tipo, en nuestra carne, con el mundo, con Satanás. Pero tenemos que aprender a manejarnos de la misma manera que se manejó, respondió y actuó el Señor Jesucristo. A discernir nuestra prueba espiritualmente. Si estamos siendo probados por el Señor, ¿por qué no lo vamos a hacer? Si Dios probó a su pueblo, si el Espíritu Santo llevó al desierto a propio Jesucristo para ser probado, ¿quiénes somos nosotros para que Dios no nos pruebe? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios no nos pruebe? Para que Dios, ¿y cómo nos prueba Dios? Acá lo dice: te llevé 40 años en el desierto, te afligí, te hice pasar hambre. ¿Pero para qué? Para bendecirte todavía más. Y para saber lo que había en tu corazón, si había de ser obediente a mis mandamientos, a mi palabra. Si somos realmente hijos de Dios, las pruebas que enfrentamos, las tentaciones que enfrentamos, busquemos discernirla también espiritualmente. Son de nuestra carne, son del mundo que nos tienta, son de Satanás. ¿O no será que tal vez Dios nos está probando para mejorar nuestra vida de obediencia y para que no estemos dudando de la palabra del Señor? Porque, amados, Dios es más grande, nuestro Padre es más grande que las pruebas que pasamos todos los días. Qué triste es ver cuando hermanos o hermanas, cuando atraviesan, mientras todo está bien, y está todo en calma, en el matrimonio, en los negocios, en el estudio, está todo bien, entonces nuestro Dios es grande, nuestro Dios es todopoderoso, cuánto nos ama el Señor, cuánto nos bendice Dios. Pero cuando hay un momento de prueba, de aflicción, de carencia, o fíjese lo que dice acá, aún de hambre. De hambre. Te afligí para probarte. ¿Cuántas veces no discernimos nuestras pruebas y nuestras tentaciones, ni espiritualmente, ni las enfrentamos espiritualmente, ni las rechazamos divinamente con la palabra del Señor, sino que pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado de lado? ¿Jesús tiene hambre? Sí. ¿Pero qué responde Jesús? No solo de pan vivirá. En otras palabras, y en buen porteño, provinciano o argentino, me la aguanto. Porque confío en el cuidado de Dios. No me dejo convencer por esta tentación. ¿Que tengo hambre? Por supuesto. ¿Que estoy débil después de 40 días de ayuno? Por supuesto. Pero lo que no voy a ceder y a lo que voy a decir que no es a la tentación de dudar quién soy. Mira, una de las primeras cosas que aprendí en la iglesia, hace ya muchos años: no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Lo dicen los salmos. Y Jesús confía en esto también. Él sabe quién es. No necesita ceder ante la tentación del diablo. Y sabe
aunque hace 40 días que no come, sabe que está siendo probado, sabe que tiene hambre, sabe que está en debilidad física, pero sabe que su Padre no lo abandonará. Y esta confianza es la que tenemos que tener. Esta seguridad es la que tenemos que tener para enfrentar las tentaciones, aprender a decir que no. Cuando el diablo le susurra al oído, mira, no tienes trabajo, mira, no te alcanza el dinero, mira los problemas que hay aquí en esta iglesia o en la otra, ¿para qué vivir una vida cristiana si mira cómo estás? No. Por supuesto que no. Ni dejaré de leer la palabra, ni dejaré de darle, rendirle adoración a Dios, ni dejaré de congregarme con mis hermanos. No lo haré, porque sé que soy un hijo de Dios y porque sé que su palabra no miente y su palabra hará su obra en mí a su tiempo. Él sabrá cuándo, pero yo debo seguir confiando en Él. Dios es más grande que la prueba que te toque pasar. Amén. Quizás no es el hambre, quizás es una enfermedad, quizás es un problema familiar, o es nuestros negocios, o es nuestros trabajos. Usted no sabe la cantidad de cosas de prueba que paso yo. Y cómo el diablo es tan astuto, que busca debilidades para presentarse adoptando otras figuras. Hace poco recibí un mensaje, un llamado por teléfono. Un empresario me dijo, mira Hugo, quisiera que tuviéramos una reunión con vos, con el titular del estudio de vos trabajás, etc. Nos reunimos. Lo escuché. Él acá, mientras iba mencionando todos sus éxitos de negocios y todo, que si yo siempre pienso en vos, vos tenés que estar acá conmigo. Te ofrezco que seas un apoderado de la empresa. Cualquier persona que sabe lo que esto significa es plata, es dinero, y mucho. Pero cuando empecé a hacer preguntas y cuando contestamos a las preguntas que se nos hacían, dije no. Porque como hijo de Dios y como un pastor no puedo hacer las cosas que se me piden. Prefiero seguir así, porque es mi felicidad y sé que Dios no me hará faltar. Tenemos que aprender a decir que no. Me costó no solamente, mire, cada vez que yo digo que no, en los círculos donde yo me muevo, tengo 90% de probabilidad de perder mi trabajo. Si no lo sabía, se lo cuento. Cada vez que digo que no, la respuesta, como se me dijo en esa reunión, bueno, estás para algo, pero si no lo puedes hacer, el diablo está en esto. Como diciéndome, si no haces lo que nosotros te pedimos, pues entonces quizás no tengan más trabajo con nosotros. Uno tiene que discutir y decir, no, absolutamente no. Dios no me abandonará. Hace 30 años que vivo así. No voy a pasar los últimos de mi vida vendiendo lo que Dios me ha dado. El diablo es muy astuto. No va a venir de otra manera. Quizás sea un compañero de trabajo, un compañero de estudio, un comerciante, un empresario, pero va a tratar de tumbarlo a usted.
una manera sutil. Si es hijo de Dios, tenemos que pensar, creer y vivir que Dios es más grande que todas las pruebas que nos toque vivir. En segundo lugar, la segunda prueba a la que el Señor Jesucristo es sometido aquí, probado, es la de buscar la autosatisfacción, el autopoder personal y a quebrantar nuevamente la palabra de Dios. Otra vez. De otra manera, ya no es haciéndolo dudar de si es hijo de Dios o no, sino haciéndole otra clase de ofrecimiento. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez, el mismo método, y con esto le estoy enseñándole un método demoníaco que es tan viejo como el mismo Satanás. La propuesta, la búsqueda de proponerle algo sutilmente para que el Hijo de Dios la acepte, no por una imposición, sino por una sutil propuesta digna de ser considerada. Aquí tenemos entonces la propuesta diabólica, proponiéndole al Señor Jesucristo en lo que consideramos una visión que Él tuvo en un momento de todos los reinos de la tierra y del poder, la gloria, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. El método de la propuesta demoníaca de mezclar la verdad con la mentira le muestra en visión a Jesucristo todos los reinos del mundo, toda su gloria. Y allí viene la sutil, perversa, diabólica mentira. Toda esta potestad te voy a dar, porque a mí me ha sido entregada. Hay algunos textos que hablan acerca de este tema de la potestad, pero no son suficientes para concluir y decir que este mundo está absolutamente gobernado por Satanás. ¿Qué dice Jesús después de su resurrección? Toda potestad me ha sido entregada. Si hay alguien que tiene potestad sobre este mundo, aunque Satanás tenga poder todavía, es Jesucristo. Porque si no estaríamos concluyendo que el diablo tiene más poder que Jesucristo, y cualquier creyente sabe que eso no es verdad. Satanás mezcla la verdad con la mentira, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y es cierto que lo hay. Los reinos, las naciones hoy en día tienen poder, autoridad, pero no significa que todo esto esté bajo su poder, y no significa que Satanás tenga el poder de entregárselos a nadie, como en este caso. ¿Por qué? Porque el diablo también es mentiroso y sabe que él nunca cumple sus promesas, pero intenta convencer a Jesucristo de lograr la potestad, el poder, la gloria, sin pasar por la cruz. Mire qué sutil. ¿Qué falta todavía acá en la vida de Jesús? La cruz, el sufrimiento, la mayor prueba. La misma palabra que Jesús dice que se le ha dado a Él después de su resurrección.
Satanás se le ofrece antes. Y quizás Jesús la piense, bueno, ¿para qué pasar por la cruz? Si aquí tengo a alguien que me dice que tiene todo el poder y toda potestad y me la va a dar a mí. Si yo solamente, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la propuesta? Una adoración satánica. Si tan solo postrado, dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Otra vez la propuesta diabólica. El diablo es padre de mentira. Génesis capítulo 2, versículo 17. Allí vemos los primeros momentos en la creación. Cómo el diablo altera la palabra del Señor haciendo propuestas diabólicas que lleven a la perdición al hombre. Génesis capítulo 2, verso 17. Mas del árbol, este es el mandato del Señor, versículo 16 y 17, este es el mandato de Dios a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahora vaya por favor al capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso es lo que fue lo que dijo Dios. ¿De todo árbol del huerto? No. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 16. Pero Satanás, ¿qué dice? Capítulo 3, verso 1. Con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se da cuenta? Mentira. Dios no dijo eso. Bueno, y la mujer que se enganchó en esto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis, que dice el versículo 17 del capítulo 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. No físicamente, pero sí espiritualmente y después sí físicamente. Pero el diablo hace esto. Mezcla la verdad con la mentira, la altera. Y esta es la propuesta diabólica que se le hace al Señor Jesucristo. No solamente a buscar su propia gloria sin tener que pasar por la cruz del Calvario, siendo desobediente al plan eterno de Dios, de pagar por los pecados del mundo, sino también a quebrantar la palabra de Dios. Pero a esta propuesta demoníaca viene la respuesta divina de parte del Señor. En primer lugar, el rechazo absoluto de la persona misma de Satanás y también de lo que él dice. Vete de mí. No significa que Jesús esté demonizado. Vete de mi cercanía. Vete de estar hablándome. Vete de estar tentándome con todas estas propuestas. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te invito a que vayamos un instante al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, porque el Señor Jesucristo está citando directamente acontecimientos de la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio y también sus mandatos. En el capítulo 6, versículo 13, dice así la palabra del Señor: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Qué hace el Señor aquí? Es citar un acontecimiento que está en Éxodo capítulo 17,
Empiezo. Vaya a Deuteronomio mismo, capítulo 5, por favor. Capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, del versículo 6 en adelante. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No haréis para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. La propuesta diabólica fue esta. Fue la de buscar la propia gloria dada por Satanás, la propia potestad, autoridad, majestad dada por alguien que no puedes darla, que es un mentiroso como el diablo. Y también a quebrantar la palabra de Dios, rindiéndole adoración, no a Dios, como dice su palabra, el quebrantamiento de los mandamientos del Señor para rendir adoración al adversario. Ni más ni menos que una adoración satánica. Me pregunto, y como pastor reformado sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir y que escuchen este mensaje, ¿qué están haciendo las iglesias reformadas y muchos evangélicos sentándose con adoradores de imágenes? Con este ecumenismo de hoy, donde los pastores evangélicos se sientan con el Papa y con los obispos católicos y los cardenales, no creemos lo mismo. Ni siquiera tenemos el mismo Dios, por más que lo estén mencionando. Me duele la hipocresía eclesiástica que hay de estos días. Aceptan que el Papa como veíamos en estas últimas horas, rezándole y adorando a la Virgen María, ¿qué le dirán a sus miembros? ¿Cómo pueden aceptar eso en el Papa y después querer disciplinar a los miembros de sus propias congregaciones si tienen imágenes de la Virgen María y de los santos en sus casas? ¿No es una hipocresía? ¿No crecimos muchos de nosotros con no tener imágenes? ¿No destruimos nosotros nuestras propias imágenes que teníamos cuando nos convertimos o no? Sí. Las hicimos pedazos, tiramos las estampitas, los libros, para 30 años después invitar a idólatras a nuestros púlpitos, a besarle el anillo a un hereje, a pisotear la sangre de nuestros hermanos que murieron por defender la fe bíblica. Pues no será así conmigo. No será así con esta iglesia mientras yo sea su pastor. Esta fue la tentación a Jesús. La de quebrantar mandamiento de Dios, especialmente el de la adoración. Y creo que cuando se concede la iglesia protestante o evangélica estas licencias, estamos haciendo algo que nos vamos a arrepentir. Quiera Dios que nos dé la luz suficiente para que muchos se arrepientan y pongan las cosas en su lugar. A la propuesta diabólica hay una respuesta divina. Son muchas las propuestas que también nosotros recibimos. De buscar nuestro propio poder. De ser autosuficientes. De tener nuestra propia majestad, nuestra propia gloria.
en la vida de la iglesia, en el ministerio, sea en nuestros negocios, a través de nuestro trabajo, a través de nuestros bienes, para los cuales muchas veces tenemos que quebrantar la palabra de Dios. No porque algunos de nuestros hermanos hoy no están aquí, porque sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes muy fieles, sé que trabajan más horas durante la semana para poder venir el domingo. Y gloria a Dios, los felicito. Los felicito de todo corazón. Pero ¿cuántos sacrifican lo que llamamos el día de reposo, el domingo, el día del Señor? Bueno, yo ese día tengo que trabajar. Yo sé que a algunos les es difícil y hacen grandes esfuerzos, cambian días, trabajan otros y está perfecto. Pero algunos no vienen nunca. Muy distinto al que le toca una vez de vez en cuando, puede venir otro día, pero ¿cuántos ceden ante el mundo? Es más importante el trabajo que Dios, es más importante cualquier otra cosa que Dios. Entonces quebrantamos la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque hay otros intereses en nuestra vida. Y debemos tener cuidado con esto. Debemos ser precavidos en nuestra vida espiritual. Ver que el enemigo puede estar tentándonos a dejar de lado aquellos aspectos importantes de nuestra vida espiritual, de nuestra adoración al Señor. Dios no va a abandonarnos. Y aprender a decir que no, a buscar la manera de agradar a nuestro Dios y no al mundo, no ceder a la tentación, a la presión. Nuestro Dios es más grande que las pruebas que tenemos que enfrentar. Y esta segunda tentación que mencionamos aquí, debemos discernirla como ha hecho el Señor Jesucristo, espiritualmente. Enfrentarla espiritualmente. ¿Tiene problemas para la adoración al Señor? Pues ore, ayune, congréguese. Escuche lo que Dios dice y no lo que otros le dicen en internet, en Facebook. Ahora tenemos de todo, desde predicadores que tienen los lugares, estadios llenos de miles de personas que dicen, no debemos hablar más del pecado. Ese hereje está llevando miles al infierno. No solamente se va a ir él, sino que también, como Joel Osteen, se va a ir él al infierno y va a llevar consigo a todos los miles que le siguen. Ya es sabido que las mega iglesias se están convirtiendo en lugares de entretenimiento, donde la gente va porque quiere escuchar lo que sus oídos quieren escuchar, no lo que Dios dice. No me gusta aquí, entonces me voy al otro lado. Me voy a las grandes iglesias donde nadie me pide un compromiso, donde el pastor no me pide que maneje mi vida en santidad, donde no obedezca la palabra. Entonces, ante la vista del mundo, soy un pastor exitoso, porque tengo miles de personas que me siguen. ¿A dónde le siguen? Al infierno. Al infierno le seguirán. Porque así como hay iglesias sanas y multitudinarias y pequeñas que son verdaderas sinagogas de Satanás, también hay muchas de las que son muy grandes y que se van a ir al infierno, tanto los que las guían como los que les siguen. Ciegos, guías de ciegos, que quieren escuchar lo que Dios dice. No quieren escuchar lo que Dios dice, perdón, sino lo que el hombre les dice. Pues ven aquí, total, no te vamos a hablar de pecado. No puede venir, no vengas. No quieres congregarte, no te congregues. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero después los señores van y se juntan a cantar con los sacerdotes católicos
son tentaciones diabólicas. Es el espíritu de la época, del ecumenismo de este tiempo. Se juntan más con los católicos que con los propios hermanos en la fe. Tercera y última tentación. A dudar nuevamente de la identidad de hijo de Dios y también a ser imprudentes. Escuchen bien esto. A dudar nuevamente de que soy hijo de Dios y la tentación a vivir, a ser imprudente. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. No nos dice de qué manera el texto el diablo le llevó hasta el pináculo del templo, quizás en una visión de ese momento. Lo importante es que la experiencia diabólica que el Señor está sobrellevando en ese momento es terrible. Y la propuesta que le hace Satanás a él es, en primer lugar, otra vez, la tentación de dudar si las cosas no se hacen de determinada manera, entonces él no es un hijo de Dios. Por eso empieza planteando la duda. Bueno, si tú eres el hijo de Dios, entonces tírate de aquí abajo. Y acá redobla la apuesta Satanás, que conoce mejor la palabra de Dios que usted y yo juntos. Porque escrito está, así que vos me venís, cada propuesta mía, vos me contestás con la palabra. Bueno, ahora yo te voy a hacer una propuesta y te la voy a fundamentar en la palabra. Tírate de aquí abajo, porque escrito está. Ya que me venís diciendo a todo lo que yo te propongo, que escrito está, bueno, yo también te voy a hacer una propuesta y te voy a decir: escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y cita el Salmo 91, que es donde yo nuestra hermana. Pero otra vez, el diablo es mentiroso, astuto, antiguo, y tiene una estrategia que ojalá el cristiano y muchas iglesias supieran discernirla y aprender, que es más repetitivo que algunos noticieros. Pero uno tiene que aprender esto. Y una de las estrategias que tiene Satanás es la de alterar la palabra del Señor. Y uno tiene que conocer la palabra de Dios para que cuando la tentación y la propuesta venga, uno sepa cuando es espiritual, cuando es diabólica. ¿Qué dice el Salmo 91 aquí? Se lo cita el diablo. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y él también se guarda un pedacito. Porque el diablo no dice todo. Aprenda eso. Esto como algunas personas que nunca le dicen todo. Fulano de tal me dijo algo, cosa fea. ¿Qué te digo? No me acuerdo. Cuidado con esto. Muy metido dentro de la iglesia. Fíjese el Salmo 91, por favor. Y lea el versículo 11 y va a ver lo sutil y diabólico, satánico que es el diablo utilizando la palabra del Señor. Dice el versículo 11: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y ahí se quedó.
Pero ¿qué dice el Salmo 91? ¿Qué es lo que dice Dios? En todos tus caminos. ¿Y qué dice el versículo 1 y 2? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. A ese, al que habita al abrigo del Altísimo, al que está bajo la sombra del Omnipotente, al que puso por Dios, a Dios por su esperanza, por castillo, en quien confía, a ese Dios le dice: a tus ángeles mandará cerca de ti que guarden en todos tus caminos. En los caminos santos, en los caminos justos, no en los caminos que a él se le ocurra. Porque el justo, el que habita bajo el abrigo de Dios, el que ha hecho de Dios su castillo, su roca fuerte, su esperanza, su única confianza, ese camina en los caminos de Dios. Pero no el imprudente. Y lo que hace Satanás acá es quitarle un pedacito. Dios dice que te va a guardar en todo, pero la palabra dice en todos tus caminos, justos, santos. ¿Cuánta gente escucha usted agarrar la palabra del Señor y repetir un versículo? Hasta en televisión usted ve, Dios, la palabra, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Nadie jamás, ni en ningún lugar dice eso, pero todo el mundo lo repite. Dios proveerá. Dios no dice que va a proveerte así, sino díganle a Jesús después de los 40 días, en este momento. Proveerá el sacrificio. Pero sacamos ese texto de contexto y lo aplicamos a todo. No trabajamos, ni buscamos trabajo, pero Dios proveerá. Es lo que dice la palabra. Dios proveerá. No estudio, Señor, ayúdame. Ni una horita estudiando, pero cuando llegue el examen, oh Señor, Padre, Señor. El que habita en el abrigo de Dios, la sombra del Omnipotente. Imprudente. Tírate aquí abajo. Si la palabra del Señor dice: a tus ángeles mandará cerca de ti y te guardará. ¿Sí? Cruzar la calle con rojo y va a ver. Pero somos así. Y cuando esto ocurre, no nos damos cuenta de que estamos siendo tentados terriblemente. Y amado mío, quizá tengamos que profundizar mucho más en este tipo de tentaciones para verificar en nuestra vida que Dios no bendice la imprudencia. Jesús está tentado a ser imprudente. Jesús está tentado a no considerar la palabra de Dios, sino aquella parte de la palabra de Dios que me conviene. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Génesis capítulo 13, por favor. Porque pagamos las consecuencias y le echamos la culpa a Dios. Cuando en realidad hemos sido nosotros mismos que ante la tentación tomamos decisiones que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Génesis capítulo 13. Allí Abraham y Lot, conocemos la historia, los dos se pelean por el agua y lo del ganado y deciden separarse. Y hay uno que se cree más vivo que el otro y elige imprudentemente. Génesis capítulo 13, verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó sus ojos Lot y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, se apartaron el uno del otro. Y mire bien lo que acontece aquí. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot
habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él dijo, esta es la mía. Me dan a escoger, miro toda la llanura y veo que veo. No veo espiritualmente, ni veo moralmente, veo materialmente. Todo esto está de riego. Pongo un poco de soja y me convierto en rico. Y empiezo a poner todas las tiendas hasta Sodoma. Y usted ya sabe lo que pasó en Sodoma. Perdió todos sus bienes. Lo tuvieron que ir a rescatar. Y perdió hasta su esposa, que se convirtió en sal. ¿Por qué? Porque el muchacho no es espiritual. Porque lo que vio, lo vio solamente con ojos materiales y no espirituales. Esto es lo que me gusta a mí, pero ¿es esto lo que a vos te conviene? ¿Es esto lo que Dios quiere para vos? Habitar en Sodoma. Dios no bendice la imprudencia. Y tenemos que estar atentos a este tipo de tentaciones, de ser absolutamente imprudentes. Imprudente con los ojos que miramos, imprudente con las palabras que decimos. Habla, ya voy a ir terminando. Libro de Daniel, por favor, en el capítulo 4. Soberbia, imprudente con las palabras que decimos y con las actitudes que tenemos de soberbia. Daniel, en el capítulo 4, insisto, Dios no bendice la imprudencia. Y la tentación a ser imprudentes y soberbios es constante muchas veces. Todo esto vino, dice el versículo 28, sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Soberbia pura. Imprudente hasta para hablar. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Así le fue. Dios no bendice, ni bendecirá jamás la imprudencia de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, sean materiales, sean espirituales, soberbias, de acción, de palabra. Échate de aquí abajo, si la palabra del Señor dice que va a mandar a sus ángeles a guardar. Y quizás otro hubiera entrado. Pero Jesús tiene dos cosas. Primero, es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, conoce la palabra de Dios. Y sabe que lo que está escuchando le falta un pedacito. No es eso. Y falta una interpretación como corresponde. Lo que está prometiendo Dios en el Salmo 91 es la bendición para sus hijos santos, justos, para los que viven bajo su cuidado, su obediencia, su santidad, y no para los imprudentes. No para los imprudentes de palabra, de acciones, de actitudes, de gestos. Dios nunca va a bendecir a aquel que se llame hijo de Dios y diga, yo hago lo que yo quiero. Dios nunca va a bendecir. Por eso estas tres tentaciones nos dejan todas estas tremendas enseñanzas. Para
para nuestra propia vida. La de tener cuidado de ser tentados a ser imprudentes, quebrantando la palabra de Dios, acomodándola a nuestras propias situaciones. La de ser tentados a tratar de ser autosuficientes, haciendo quizás no de Satanás, pero de cualquier otra cosa, un objeto de adoración que no es Dios, un objeto de servicio a que no es Dios sino otra cosa. Mi trabajo, mis estudios, mis tiempos, mis negocios. Debemos tener también este cuidado y esta precaución de no permitir que seamos tentados otra vez a dudar de que somos hijos de Dios cuando estamos en medio de una prueba. Y en todas ellas poder discernirlas espiritualmente como hizo Dios, como hizo el Señor Jesucristo. Enfrentarlas espiritualmente como hizo nuestro Señor Jesucristo. Responder a ellas como hizo nuestro Señor Jesucristo con la palabra de Dios. Y no con nuestra propia voluntad. Seremos tentados muchas veces en la vida, de múltiples maneras, en donde habrá propuestas de todo tipo, pero nuestra respuesta debe ser siempre la misma. No. Y absolutamente no. No es esto lo que Dios quiere para mí.